Yo los he elegido para que vivan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar para hacer el vino, construyó la casa del guardián, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los viñadores para recoger los frutos que le correspondían. Pero los viñadores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Pero por eso les digo que el reino de Dios se les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este domingo 27º del tiempo ordinario. Por tercer domingo consecutivo, el Señor nos habla de los trabajadores de la viña. Y hoy se nos presenta, diríamos, por anticipado, el anuncio de Jesús que está en Jerusalén y que les dice a los dirigentes del pueblo de la primera alianza que lo van a matar, porque Él es el Hijo enviado que va a ser asesinado. ¿Y cuál es el motivo? Se quieren apropiar de la viña. Como vemos en la primera lectura, capítulo 5 de Isaías, ya desde antiguo, el Señor a través del profeta había hecho ver que la viña era el pueblo de la primera alianza, el pueblo de Israel. Pero ahora el Señor, y nosotros lo sabemos, lo dice San Pablo, nosotros somos el nuevo Israel. Nosotros, la Iglesia, somos también viñadores, también el Señor nos ha dado la viña, también ha cercado y espera frutos.
Y claro, uno podría fácilmente decir qué barbaridad estos judíos, qué terrible lo que hicieron, mataron al Señor. Y nosotros decirnos, qué buenos que somos nosotros no lo hacemos. Y dicho sea de paso, esa interpretación se ha dado dentro de la Iglesia muchas veces. Y claro, es equivocado. Y entonces, más que ver cuál es el problema, cuál es la paja en el ojo ajeno, esto nos tiene que hacer comprender si nosotros estamos dando frutos o estamos, como dice Isaías, dando frutos amargos, uvas amargas, no son dulces, no producen buen vino, enferma. Y creo que, por lo menos yo lo entiendo así, que lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros estamos repitiendo los mismos errores y con mayor responsabilidad y mayor culpa que el pueblo de la Primera Alianza, porque nosotros tenemos la plenitud de la revelación. El Señor no solo ha acercado con bienes temporales, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que el mismo Isaías decía que era ese fuego que iba a protegernos. Nosotros tenemos a Jesucristo, el Señor de la gloria. Todos los días celebramos la Eucaristía, todos los días escuchamos su palabra, venimos a misa los domingos, lo recibimos, tenemos los sacramentos. Y entonces preguntémonos si estamos dando o no estamos dando fruto. Hoy se nos da la razón. ¿Cuál es el motivo de por qué el pueblo de la Primera Alianza no se convirtió? Y también cuál es el motivo por el cual nosotros no nos convertimos. Jesucristo lo dice, lo ha dicho claramente. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué significa apropiarse de la viña? Claro, la viña, sabemos ahora con más claridad, no solo es el pueblo de la Primera Alianza, ni siquiera solo el pueblo de la Nueva Alianza. Sabemos que es el mundo entero porque el Señor nos ha enviado a trabajar a esa viña, como veíamos en Mateo 28 y lo veíamos en los 2 domingos precedentes. Pero ¿qué hace el ser humano dentro y fuera de la iglesia? Nosotros nos concentramos solamente en lo pasajero. Esa es la viña, el mundo, las cosas de este mundo, lo pasajero. Yo les decía ayer a otras personas, el problema nuestro es que buscamos primero la añadidura y luego el reino de Dios. Y porque le damos algunas pequeñas cosas al Señor, ya nos sentimos que somos, entre comillas, héroes o santos. Y no nos damos cuenta que nosotros, cada uno de nosotros, somos la viña del Señor. Que nosotros no somos dueños, somos de Cristo. Y entonces, la vida presente, este tiempo, que es del Señor, nosotros lo dedicamos principalmente a las cosas pasajeras y cuando nos sobra tiempo, para el Señor. Es claro, en nuestro país, por ejemplo, en nuestra ciudad, por ejemplo, la mayoría de la población peruana, por encima del 80-90%, nos decimos personas de fe, la mayoría dentro de la Iglesia Católica, otros llamados entre comillas hermanos separados, pero los que se dicen ateos, que no conocen al Señor, que no hay Dios, son un grupo cuantitativamente minoritario. Y entonces, si tantas personas hemos recibido la vida nueva en el bautismo, la primera comunión, la confirmación,
muchos el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden. ¿Por qué no estamos dando frutos? Y la razón es porque nosotros queremos las cosas para nosotros mismos. Queremos un Dios que haga nuestra voluntad. Nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y nosotros no queremos una salvación como la de Jesucristo, que pase por la cruz, que pase por el dolor, el sufrimiento y la negación de nosotros mismos. Nosotros, como decía ayer en la homilía, nosotros no somos sencillos como nuestra Madre Santísima. La mayoría de nosotros, diríamos, relativizar. La mayoría de nosotros somos complicados. Y yo les decía a las personas, ¿qué es una persona complicada? ¿Saben ustedes? Una persona complicada es una persona que quiere muchas cosas a la vez. Entre otras esas cosas, multitud de cosas, puede estar también Dios. Pero cuando yo me lleno de quereres, sin darme cuenta, yo estoy ocupando el lugar de Dios. Y siempre voy a subordinar las cosas de Dios a mi capricho. Y por eso es que el Señor, en este tiempo, en esta vida, quiere que nos demos cuenta que estamos para ser curados y para ser probados en nuestra fe. Pero sin fe no me voy a dar cuenta. Sin fe o con muy poca fe, porque algunos de nosotros tenemos fe solo para venir a misa, solo para hacer un poquito de oración, solo para celebrar la misa y con eso ya creemos que tenemos fe, que tenemos esperanza, que tenemos caridad, que estamos dando frutos y nos creemos que somos los mejores del mundo y que el problema está en los demás, en los pecadores, en los ateos o dentro de la iglesia que le hemos convertido en una serie de sectas y las sectas unas y otras dentro de la iglesia se pelean. Entonces los que son fieles, entre comillas, porque hacen tales cosas, desprecian a los otros. Y entonces ya el Señor no reina, y entonces dicen, resolvamos nuestros problemas, a ver, hablemos entre nosotros. Nos vamos adueñando de la viña, ya cada vez el Señor más lejos, lo que nos habla, lo que nos dice cada vez cuenta menos, y lo único que interesa es tener nuestro grupito en donde entre nosotros nos decimos que somos los mejores. Eso le pasó primero al pueblo de la Primera Alianza. Eso lo vemos en esa parábola del fariseo y del publicano. El fariseo creía que era bueno, pagaba en los diezmos, iba al templo, hacía ofrendas, se esforzaba para cumplir la ley, despreciaba al publicano. Pero el fariseo no se daba cuenta que se estaba apropiando de la viña y que él ya creía que él era Dios. El publicano, pecador público, no tenía cómo esconder el pecado porque todo el mundo lo sabía, entonces ya no tenía cómo disfrazarse de bueno y lo único que tenía que recogía el desprecio de los demás. Pero ese publicano ante Dios se humilla, se da cuenta que no merece nada, que es culpable. El fariseo está de pie, siente que tiene méritos, que él es bueno, casi que Dios le debe. Gracias, le dice, si ustedes recordarán, porque no soy como ese publicano. Y entonces esos mataron al Señor. En iglesia también ocurre lo mismo, con ciertas variaciones, pero en el fondo, ahora se habla que tenemos que construir acá la felicidad, el paraíso en la tierra, cuidar todo. Ya no hay vida eterna, no interesa lo que viene después. Lo que interesa es lo que pasa acá.
Y entonces hemos llegado al punto que creemos que el amor se compra. Y lo que se puede comprar es el placer. La cultura hedonista, que es buscar el placer a toda costa, al menor costo, es lo que dice eso. Y nosotros estamos envenenados con esa levadura de los fariseos y los herodianos, como le dijo el Señor a sus discípulos, y también nosotros. Entonces viene la tempestad, creen que el Señor se ha desentendido, está dormido. El Señor se despierta y les dice: hombres de poca fe. Hermanos, no presumamos de nuestra fe. Lo que está ocurriendo en el mundo entero es una gran prueba de fe. Y si es que nosotros abrimos los ojos y nos dejamos de ver a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que cada vez más nos alejamos del Señor. Y a veces incluso en el nombre del Señor. Es decir, necesitamos conversión. Esta parábola el Señor la está diciendo en Jerusalén. El Señor le está diciendo ante los que lo van a matar. El Señor le está diciendo ya pocas horas antes, junto con sus discípulos, lo que va a pasar. A Él lo van a matar, lo van a sacar fuera de la viña, lo van a crucificar fuera de las murallas de la ciudad. Y claro, uno podría decir, se lo estaba diciendo a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los presbíteros. No, se lo estaba diciendo también a sus apóstoles, a sus discípulos que estaban ahí cerca, que lo han aclamado en el Domingo de Ramos, pero que en el momento de la prueba lo van a abandonar. Nosotros estamos en este mes de octubre, que para nosotros es el mes morado del Señor de los Milagros, por ese don que el Señor le ha dado a esta ciudad, a este país, y a través de esta ciudad y de este país al mundo. Y a quien seguimos es a Cristo crucificado. Entonces, ¿quién crea que tener fe es una fe sin cruz? Quien su oración solamente es decirle al Señor: bájame de la cruz, es porque le falta fe y porque no sabemos a quién seguimos. Y eso no se resuelve criticando a los demás, viendo el defecto de los demás y creyendo que los demás son el problema. El problema está en el corazón de cada uno de nosotros. Porque en el corazón de cada uno de nosotros, herido por el pecado, perdonado, pero con una herida abierta, el enemigo sigue picoteando, sigue destrozando y nos quiere hacer creer que vamos a alcanzar la felicidad, la vida plena, la santidad, sin cruz, sin negarnos a nosotros mismos, sin amar hasta que duela. Y entonces creemos que ser católico, ser cristiano, ser discípulo de Cristo es ser buena gente, aparentar ante los demás, pero en nuestro corazón lleno de egoísmo, lleno de soberbia, lleno de mentira. Y entonces andamos disfrazados de cristianos. Como no me gusta un título de un libro que es bonito, pero el título no es bueno, imitamos a Cristo. Nosotros no somos imitadores. Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos su cuerpo. Y las heridas de Cristo son consecuencia de que nosotros no sabemos amar. Y no sabemos perdonar. Y nos creemos unos mejores que los otros. Entonces se desgarra el cuerpo de Cristo. Y eso no es culpa de los demás. Cada uno de nosotros somos responsables. Ninguno de nosotros, ni ninguna criatura humana en la vida presente, excepto nuestra Madre Santísima, somos inocentes. Todos somos culpables, todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentirnos y convertirnos y empezar de nuevo.
Pidamos al Señor en este mes morado que nos conceda el milagro que Él quiere hacer en todos nosotros, que no se puede conseguir con esfuerzo humano, no se consigue estudiando teología, no se consigue ni siquiera repitiendo Ave Marías. Se necesita acoger la gracia del Señor. Se necesita la conversión. Se necesita nacer de nuevo y darnos cuenta que no estamos dando los frutos que el Señor quiere. Porque si los estuviéramos dando, y alguno diría, no, es que eso no es para mí, eso será para usted, será para otros. Si verdaderamente nosotros tuviéramos una vida santa, ni nuestra comunidad parroquial, ni nuestras familias, ni la Iglesia de Lima, ni la Iglesia en el Perú, ni la ciudad de Lima, ni nuestro país, ni el mundo entero estaría como está. Porque mucho menos que nosotros, convertidos, nacidos de nuevo por el amor de Dios en ese fuego del Espíritu Santo, transformaron el mundo. Y nosotros queremos estar cómodos, que nadie nos mortifique. Ya te doy lo que necesitas, ya te doy suficiente. El Señor no quiere que le demos algo. El Señor nos quiere a nosotros. Y lo que tenemos que darle es toda nuestra vida, absolutamente cada segundo. No cuando vengo solamente a calentar la banca y la misa, sino también cuando salgo de la misa, y cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la casa, cuando estoy celebrando misa, cuando dejo de celebrar misa. Nosotros no podemos tener una vida así, con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el amor de Dios, el Espíritu Santo que nos renueve, que nos purifique, que nos enciende en ese amor. Y el Señor hoy, una vez más, nos lo viene a dar. Una vez más viene manso y humilde a ofrecerse como alimento en la Eucaristía. Pero ese amor infinito que podría transformar todo, no quiere obrar si nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, le decimos realmente un sí irrevocable: hágase tu voluntad. Porque si no, lo que vamos a hacer es simplemente, entre comillas, entretenernos, entre comillas, pasar un momento. Por eso nosotros aquí no venimos a tener una psicoterapia, a que nos distraigamos, a sentirnos bonito. La paz de Cristo de la que habla San Pablo en la segunda lectura no es la paz de los cementerios, es la paz que es fruto de que nos demos cuenta que nosotros, todos nosotros, nos rebelamos contra Dios. No queremos entregarle todo al dueño de la viña. Cada quien, cada uno de nosotros, preguntémosle al Señor, ¿qué es eso que no le queremos dar todavía? Y yo citaba el sábado pasado, no ayer, a San Jerónimo. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, que tradujo la Escritura al latín, 80 años anciano, en su celda ahí en Belén. Un día de Navidad, él mismo cuenta, se le apareció el Señor como niño y le pregunta, le dice a Jerónimo: Jerónimo, quiero que me hagas un regalo. Jerónimo, que ha pasado su vida tratando de ser fiel al Señor, le dice: Señor, ya te lo he dado todo. ¿Qué te puedo dar que no te haya dado?
Y el Señor le dice a Jerónimo algo muy profundo: tus pecados, Jerónimo. Y justo yo les decía también el domingo pasado, a veces nosotros creemos que nos sabemos confesar, que conocemos cuáles son nuestros pecados. Y yo pensaba, porque alguien me preguntó cómo nos confesamos bien. Yo decía, pero San Jerónimo, doctor de la Iglesia, una persona tan eminente, tan sabia, no sabía confesarse. Que resulta que cuando tiene 80 años le dice el Señor, dame tus pecados. Y la respuesta, yo pienso, es sí. San Jerónimo no sabía confesarse, igual que nosotros. ¿Y por qué no nos sabemos confesar? Porque creemos que nuestros pecados solo son las ramas, sin fruto, las hojas secas. Nuestro pecado es uno solo. Nuestro pecado es que no amamos a Dios como Él nos ama, que queremos ocupar su lugar, que nosotros queremos hacer que se haga nuestra voluntad. Y a veces puede ser lleno de ramas, que parece que están verdes como esa higuera, pero que no tienen fruto, porque el fruto que tenemos que dar es de amor, y ese fruto de amor solo es posible amar como el Señor ama, si nos damos cuenta que pecamos, porque nos alejamos de Él. Y entonces ya no estaremos con esa cantaleta. ¿Y por qué una y otra vez caigo en lo mismo, Padre? Me dice cuánta gente. ¿Por qué caemos? Porque no vamos a la causa y el origen de todos los pecados. ¿Cuántas veces se ha intentado enseñar eso? Es más, el Señor mismo lo hizo. ¿Y qué pasó? ¿No era buen pedagogo? ¿No sabía enseñar? ¿No tenía paciencia? ¿No era, entre comillas, compasivo? ¿Era muy duro? ¿No decía palabras dulces? El Señor hizo todas las formas que humanamente las criaturas humanas tenemos la idea de que así aprendemos. Y no aprendieron, no solo los fariseos, no solo los escribas, no solo los sumos sacerdotes, tampoco los discípulos, tampoco los apóstoles. ¿Y cómo se convirtieron? Por pura gracia, por la oración de Jesucristo y de María, que junto al Padre, el Señor derramó el Espíritu Santo. Y entonces nacieron de nuevo. Y esos hombres miedosos estuvieron dispuestos a dar su vida. En nosotros no es distinto. Nosotros podemos aprendernos toda la teología y leer, como seguro San Jerónimo lo hizo muchas veces, la Biblia, y saberla de memoria. Nosotros podemos decir como los fariseos que damos todos los diezmos. Nosotros podemos, como los fariseos, entre comillas, hacer todas las oraciones. Pero el problema está en nuestro corazón. Y hasta que no lo descubramos y no abramos nuestro corazón desde dentro, porque no se abre desde fuera, es decir, hasta que no le digamos al Señor lo que le dijo nuestra madre al arcángel: hágase, Señor, según tu palabra, nosotros no podremos dar fruto. Pidámosle al Señor que hoy sea ese día, no mañana, no más tarde, para que con su poder misericordioso, que no viene a destruir, sino a curar y a sanar, nosotros no rechacemos su curación y sanación y tengamos nueva vida. Que así sea.